Hola, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Para mí es un gusto muy grande poder saludarlos, saludar a los seminaristas realmente y trabajar para ellos y tener charlas con ellos. Es una de las más grandes gozos que me ha podido dar el Señor. Yo me presento rápidamente, soy María Paula Aldana, soy estudiante de Teología y Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Soy defensora de la dignidad humana de The World Youth Alliance. Soy consejera de juventudes en mi localidad de Usaquén y estudio teología del cuerpo en el Theology of the Body Institute, que es un instituto de teología en Estados Unidos, en Filadelfia. He tenido la oportunidad antes ya de hablar en otros seminarios y de hablar con otros seminaristas como ustedes, y además hago contenido en redes sociales para jóvenes, sobre todo de evangelización, en una cuenta de Instagram que se llama Somos Suyos, y dictamos talleres de teología del cuerpo, de sexualidad, de afectividad para solteros, novios, esposos y para sacerdotes y religiosas. Por eso para mí es un gusto, realmente yo siento un amor muy particular por el ministerio, por lo que ustedes están llamados a hacer, por lo que están discerniendo si están llamados a hacer. También tuve una experiencia religiosa hace unos años antes de entrar a la universidad. Estuve en una comunidad franciscana 2 años y ahí pude experimentar muchas de las cosas que estoy segura ustedes también experimentan, como la crisis, como el tedio, como el cansancio, como las dudas, los gozos de querer estar ahí, los gozos a veces de querer salir corriendo. Todo lo he podido experimentar y también he podido experimentar a Jesús acompañándome todos los días. Y me da mucha alegría poder mandarles este corto mensaje. Ojalá pudiera darles una charla completa como las que he podido dar en otros lugares, pero me quedo simplemente con darles las gracias. Simplemente eso, nosotros que estamos afuera, sobre todo personas como yo, que trabajamos en el aspecto público de la juventud, podemos ver el impacto tan grande que tiene hoy en día la educación sexual, la educación afectiva en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en nuestras vocaciones dentro de la iglesia. Por muchísimos años, debido a muchas corrientes filosóficas helenísticas o griegas, la iglesia y la sociedad en general se vio permeada por conceptos errados de la sexualidad, por un puritanismo dualista que apartaba el alma del cuerpo, que apartaba la vida eterna, la santidad, el agradar a Dios, el hacer su voluntad con nuestras pasiones, con nuestros deseos. Y se nos vendió por mucho tiempo, dentro y fuera de la iglesia, la concepción de que el cuerpo era malo, de que nuestros afectos eran malos, de que la santidad era solo ignorarlos, ignorar las pasiones, ignorar los deseos, ignorar los anhelos más profundos del cuerpo que manifiestan los anhelos del corazón muchas veces. Y en ese sentido llega la revolución sexual con todo lo que eso implicó, con los juguetes sexuales, con las píldoras anticonceptivas, con la libertad que se empezó a convertir en un libertinaje en materia de sexualidad, que ha traído profundas heridas al corazón de muchos hermanos, heridas en el núcleo de la familia. Tenemos generaciones con circunstancias bastante dolorosas que muchas veces requieren años para poder sanarse. Y en este aspecto hombres y mujeres han sido llamados a una vocación particular. Y sin embargo, aún así muchos de estos hombres y mujeres, como ustedes, como yo, que nos hemos sentido llamados por el Señor a una vocación particular, hemos estado inevitablemente permeados por estas percepciones de nuestro cuerpo, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Y hemos separado lo que es aceptar la voluntad de Dios, seguir su llamado, con ignorar lo que nos pasa, pensar que con orar se quita, que con tener una buena voluntad esas cosas cambian. Y los desórdenes vienen de heridas, sean desórdenes en materia de afectividad, sean desórdenes en materia de sexualidad, sean pecados concretos como la pornografía, como la masturbación, como el adulterio o la fornicación. Todos esos pecados simplemente son una consecuencia de una herida más profunda que se tiene adentro, una herida que nunca hemos querido mirar, una concepción errada de lo que somos como seres humanos, como criaturas de Dios. Y yo creo que ahí la teología del cuerpo viene a iluminarnos grandemente, y yo los invito de todo corazón a que en sus tiempos de estudio, cuando estén libres de la teología y de la filosofía, den una miradita, porque la teología del cuerpo es esa enseñanza de la iglesia que nos regaló el Espíritu Santo por medio de Karol Wojtyła, filósofo antes de ser papa, y que luego, siendo papa, nos entregó en catequesis durante 5 años sobre la catequesis del amor humano. Él quería responder a esa pregunta que abre Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae. ¿Cuál es el propósito de Dios para el amor humano, para el cuerpo, para los deseos? Entonces la teología del cuerpo no se circunscribe solamente en el ámbito sexual, porque muchas veces la gente lo piensa así. La teología del cuerpo se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida humana, y por eso podemos decir que es revelación también del Evangelio.
es interpretación, es explicación de lo que Cristo vino a enseñarnos con su encarnación. Y es por eso que es tan importante revisarla, estudiarla y apropiársela. El Papa San Juan Pablo II nos enseña que el cuerpo hace visible lo invisible. Y que es precisamente por esa herida del pecado que nosotros hemos cometido, de las heridas que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos y otros nos han hecho, que tendemos a refugiarnos en ciertos pecados. Y nosotros en la vida espiritual lo espiritualizamos todo muchas veces y vemos el pecado solamente como algo que hay que cortar y mutilar y lo confieso y se acabó, pero no voy al fondo del pecado. Y es como un árbol, tú ves un árbol con frutos podridos y piensas que quitando los frutos podridos sanas el árbol y no es así. Y muchas veces nuestra vida interior y nuestras confesiones se reducen a eso, a quitar los frutos prohibidos, pero no ahondamos en que la raíz del árbol está dañada, en que hay algo dentro del árbol, sea un hongo, sea una bacteria, sea una humedad, sea lo que sea que está produciendo esos frutos. Muchas veces es más fácil quitar los frutos dañados que abrir el árbol y talarlo y podarlo, como dice el Evangelio que hace él con la higuera. Y tiene que abonarla y muchas veces abrir la raíz del árbol duele y se pierden muchas cosas que nosotros pensábamos que estábamos construyendo porque pues el árbol ya no se ve tan bonito y tenemos esa pretensión espiritualista de que el árbol, incluso cuando no tiene las mejores frutas, por lo menos se vea presentable. Y muchas veces Cristo en tu historia y en la mía necesita cortar los frutos podridos, pero también quitarle un poco de belleza a esa apariencia de santidad que tú y yo a veces pretendemos mostrar, sentir, para abrir el árbol de raíz y mostrarnos cuál es la herida profunda. La herida profunda no es solo el pecado, la herida profunda es aquella que está en tu historia, heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de soledad, que nos hacen buscar refugio en aquellos pecados que se convierten en vicios, hábitos operativos que en nuestra vida empiezan a modificar nuestra naturaleza, y por eso es tan difícil salir de ciertos pecados. Yo les doy las gracias por aceptar esta invitación del Señor, porque puede que tengan vocación, puede que no sea así, para eso están haciendo un camino de discernimiento. Y uno, quiero llamarlos a la paz interior. La vocación sacerdotal es muy grande, pero la vocación más grande es la tuya. Entonces, no tengamos miedo de decir sí a cualquiera que sea la vocación que el Señor tenga. Incluso si nuestra mente no es la más grande y la más espiritualizada y la más potente, porque la función no tiene nada que ver con la dignidad. Muchas veces nosotros pensamos, o hablando del papel de la mujer en la iglesia, pensamos que la mujer, o eso es lo que quieren hacer ciertas corrientes de progresismo dentro de nuestra iglesia, es que para atajar todos estos problemas de la espiritualización, del puritanismo, del rechazo del cuerpo, de muchas veces errores ciertos que hay en nuestra iglesia y que han habido, ¿no? De la opresión a la mujer, de la discriminación, muchas cosas que pueden haber ocurrido, no las podemos negar, pero para buscar una solución a esa herida proponen enfermedades más graves. Entonces nos dicen, no, la mujer tiene que ordenarse sacerdote, por ejemplo, en Alemania, y sacerdotisa o sea, en todos los ministerios para que la mujer pueda ser igual que el varón. Y yo ahí les quiero recordar, tanto frente a la diferencia entre mujer y hombre, como frente a la diferencia entre otras vocaciones laicales y la vocación ministerial sacerdotal, es que la función no tiene nada que ver con la dignidad. En la iglesia cada uno tiene una función, pero la dignidad de todos es la misma, porque todas las vocaciones salen del corazón de Cristo y todas las vocaciones son necesarias para construir el reino de Dios, y tú solamente vas a ser feliz diciendo sí, aceptando, acogiendo, discerniendo cuál es la vocación a la que tú particularmente estás llamado. Eso primero. Entonces, gracias por decir que sí, gracias por encaminarte en este discernimiento que no es fácil, que muchas veces es duro casi todos los días, yo sé que así es. Y segundo, los quiero invitar a ir más adentro de su herida, más adentro del origen de su pecado, porque ahí afuera, como les decía, las consecuencias que viven nuestros jóvenes son serias, dramáticas. Nosotros nos escandalizamos por la legalización, bueno, no la legalización, la despenalización del aborto, cuando realmente sí es grave, pero la despenalización o la búsqueda del aborto es la consecuencia de algo mucho más grave. Y es la manera en cómo hemos asumido nuestra naturaleza humana y el rol de la sexualidad en nuestra vida. Sin reprimirla, sin ser reprimidos y oprimidos y espiritualistas ajenos a lo corpóreo, pero tampoco siendo esclavos de todo lo que el cuerpo nos pide. Ese santo equilibrio de entender cuál es el propósito de la sexualidad humana, del amor, de los afectos, de tus deseos. Esa es la teología del cuerpo y ese es el evangelio, ese es el misterio de la encarnación. Cristo no viene a salvarte de tus pasiones, Cristo no viene a salvarte de tus crisis, Cristo no viene a salvarte de tus debilidades, Cristo las encarna
Cristo las asume y Cristo las eleva, porque en la cruz mata aquello que no nos lleva a la vida y nos permite la resurrección, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Entonces es importante que entendamos que Cristo te salva ahí, Cristo te acompaña, Cristo te redime ahí, en tu debilidad, no a pesar de ella. Ahí en tus deseos, no a pesar de ellos. Él no viene a salvarte de tus deseos, ni siquiera los corporales. Viene a redimirte en ellos. Viene a salvarte en ellos, a purificarlos y a elevarlos. Porque vivir reprimidos, hermanos, nunca nos va a dar sacerdotes santos. Y desafortunadamente eso es lo que hemos visto en muchos escándalos de la iglesia. Y no tenemos que pensar en los escándalos más bochornosos. Pensemos en aquel sacerdote de a pie que se siente solo todos los días, que se siente insatisfecho, que trata mal a los fieles porque está frustrado, porque no ha sido capaz de integrar su humanidad con el llamado que el Señor le ha hecho. Y esa integración es posible. Dios la hace posible y solo para Él es posible, pero tenemos que abrir las puertas, cambiar un poquito la manera como pensamos, decía San Pablo, renovar nuestra mente para poder recibir realmente el don que Dios nos quiere entregar. Entonces, yo les doy las gracias, les pido que se preparen interiormente, que se formen también en todos estos ámbitos, en ámbitos de sexualidad, de afectividad, porque es lo que más necesita el pueblo de Dios. Nosotros pretendemos llamar a la conversión a muchos, pero nuestros hermanos católicos están sufriendo porque tampoco han sido capaces de integrar esto con su fe. Yo lo experimento todos los días y sigo en camino, pero también acompaño a muchas personas que necesitamos sacerdotes formados, sacerdotes que nos den una palabra más que puros moralismos de esto está bien, esto está mal, esto es pecado mortal, vete en paz. Necesitamos algo más y necesitamos sobre todo sacerdotes que más que conocerlo, lo vivan, lo hayan experimentado, que no les dé miedo de mostrar sus heridas ante el pueblo y decirles yo he pasado por eso y Cristo me ha indicado el camino. Entonces esa es la invitación que les hago, les pido que oren mucho por nosotras en Somos Suyos, oramos también muchísimo por ustedes, los animamos un montón a que continúen diciéndoles sí al Señor todos los días sin importar lo que pase y les mandamos un abrazo muy grande, que el Señor los bendiga.